Gracias, Humberto. Buenos días para todos. Bueno, en este caso, el alivio fiscal es el anunciado a través por el Ministerio de Economía hace algunos días, que fue a través de la resolución 1416, donde en este caso, este alivio se corresponde con determinadas medidas puntuales, donde la principal de ellas, que la vamos a analizar con mayor profundidad, se refiere a la formalización de un nuevo plan de pagos de deudas vencidas al 31 de agosto de 2023. Bueno, nuestra hoja de ruta, así nos ubicamos cuáles son las medidas de este nuevo alivio fiscal. El principal es el plan de facilidades de pago para cancelar obligaciones tributarias y de seguridad social de deudas vencidas al 31 de agosto. Esto ya fue puesto en vigencia por la FIP por la resolución 5425. La otra medida que vamos a pasar revista es la suspensión de juicio de ejecución fiscal y de medidas cautelares, la suspensión de exclusiones de monotributo y baja automática, que ya fue puesto en vigencia por la resolución 5421, prórroga de vencimiento autónomo e IVA, la resolución 5422, modificación de retenciones de ganancias, la famosa retención de ganancias, la resolución 830, que ya fue puesto en vigencia por la resolución 5423. Todas estas medidas que están ya legisladas por la FIP, vamos a analizar que la letra chica en algunos casos aplica para todos los contribuyentes y en ciertos casos para un universo distinto. Lamentablemente las normas son así, con lo cual tenemos que ver cuál nos corresponde. Y por último también anunció a través de las medidas de alivio fiscal un nuevo régimen, el estudio de un nuevo régimen opcional de presentación de declaración jurada y pago de impuestos. Sobre este punto no hay ninguna legislación, obviamente, hasta el momento, pero lo vamos a mencionar porque, bueno, había sido enunciado por el Ministerio de Economía. Bueno, y arrancamos ya con las medidas concretas. Plan de facilidad de pago de la resolución 5425. ¿De qué trata este plan de facilidades de pago? Bueno, fue publicado hace poquito en el Boletín Oficial, el 29 de septiembre. Establece un régimen temporal de facilidades de pago de deudas vencidas al 31 de agosto. ¿Y por qué es temporal? Porque no es permanente. Se abre una ventana de tiempo donde tengo una fecha de que puedo ingresar y tengo una fecha límite hasta la cual puedo ingresar al mismo. Si bien entró en vigencia el 29 de septiembre, la propia norma dispone que la disponibilidad para la adhesión sistémica va a ser aplicable a partir del 17 de octubre de 2023. Y la ventana para poder acogerme a este plan temporal cierra el 29 de diciembre de 2023. La adhesión a este plan no implica reducción de intereses ni liberación de sanciones. ¿Cuáles son las obligaciones alcanzadas? Bueno, deudas impositivas de seguridad social y aduaneras. Las obligaciones impositivas y de seguridad social incluyen intereses y multas vencidas al 31 de agosto de 2023 y también multas, cargos suplementarios por tributos a la importación-exportación y liquidaciones de esos mismos tributos comprendidos en el sistema para las infracciones hasta el 31 de agosto de 2023, así como sus intereses conforme al Código Aduanero. Y acá lo volvemos a poner, y lo volvemos a poner en azul con letra más grande, que la adhesión no implica reducción de intereses ni liberación de sanciones. Lo ponemos dos veces porque la pregunta recurrente de los clientes es, ¿me eximo alguna sanción? ¿Me condona algún interés? Y la respuesta es no. Exclusiones objetivas. ¿Qué temas, qué conceptos no puedo incorporar a este plan de facilidades de pago temporal de deudas vencidas al 31 de agosto? Anticipos y pagos a cuenta, el IVA por importaciones de servicios, servicios digitales o por responsable sustituto por
actividad en el país de sujetos radicados en el exterior, aportes y contribuciones de obra social, cuotas ART, aportes y contribuciones personal servicio doméstico, cotizaciones de trabajadores en relación de dependencia de monotributistas, aportes y contribuciones Renatre y Renatea. Esto es muy importante, por eso lo resaltamos. Cuotas de planes de facilidad de pago vigentes, no puede incorporar. Importes fijos mensuales correspondientes al régimen simplificado de ingresos brutos, impuestos internos. Obligaciones regularizadas en planes de facilidad de pago vigentes, excepto, esto es importante, que surjan de un ajuste resultante de una fiscalización. Obligaciones incluidas en planes de facilidad de pago cuya caducidad opera a partir del 1 de octubre, con lo cual los anteriores sí puedo incorporar. Tributos y multas que surjan como consecuencia de infracciones al régimen de equipaje de código aduanero. Y por último, intereses, multas y demás accesorios de los conceptos precedentes. Lo que es muy importante, y es la pregunta que nos hacen todos, es, ¿este plan permite refinanciar planes de pago vigentes? Y la respuesta es no, no se pueden refinanciar planes de pago vigentes. En algún momento en otra legislación sí se podía refinanciar. Bueno, en esta norma no se puede refinanciar planes de facilidad de pago vigentes. Sepámoslo porque es muy importante y es la otra pregunta que nos hacen recurrentemente los clientes. ¿Y por qué la hacen? Bueno, porque en el plan de pagos permanente tengo hasta un tope de 10 cuotas y en este tengo un tope de 120 cuotas. Seguimos con las exclusiones, en este caso las exclusiones subjetivas. Bueno, no pueden incorporarse a este plan los condenados por delitos tributarios aduaneros, por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social, ya sea propios o de terceros, por delito de quiebra fraudulenta, las personas jurídicas en las que sus socios gerentes, administradores, directores hayan sido condenados por delitos anteriores, responsables solidarios y los garantes. ¿Cuál es el requisito? La exclusión aplica, de tratarse de condenados, siempre que la sentencia se encuentre firme y en tanto la condena no haya sido cumplida. Bueno, y acá empezamos a bajar un poquito la letra chica de esta resolución. Hay tipos de contribuyentes y en realidad este plan de pago se aplica para todos los contribuyentes. Lo diferencia por tipo de contribuyentes porque a menor a menor el contribuyente cuando es de menor capacidad económica, tiene mayores beneficios. Y lo divide en 4 tipos de contribuyentes. Pequeños contribuyentes, personas humanas de acciones indivisas, categorizadas en el sistema registral como 547 pequeños contribuyentes. Eso ya lo aplica el plan permanente de la resolución 5231, que en realidad la FIP, en función de determinados parámetros de ingresos y de bienes, incorpora en los meses de septiembre de cada año a determinados contribuyentes, personas humanas o indivisas, con la categoría en el sistema registral de pequeños contribuyentes. Es un proceso sistémico y es automático. Otro tipo de contribuyentes son las pymes, todas las pymes, micro, pequeñas y medianas, siempre y cuando, recordemos, con certificado PYME vigente. Las entidades sin fines de lucro y, por último, los demás contribuyentes, que vendrían a ser las empresas grandes o las pymes que no tengan certificado vigente. Importante, y esto lo resaltamos, la condición del contribuyente es la que reviste a fecha de solicitud de adhesión al plan, con lo cual a esa fecha, cuando me adhiero al plan, tengo que ver qué categoría de contribuyente soy. Si soy de más contribuyentes, si hice el trámite para inscribirme como pyme, etc. Bueno, recién vimos los tipos de contribuyentes, ahora vemos los tipos de planes. Tengo 4 tipos de planes. Plan por deuda general, en este caso se incorporan deudas por obligaciones impositivas y de seguridad social. Plan por deuda de aporte de seguridad social correspondiente a los trabajadores en relación de dependencia.
plan por deuda de retenciones y percepciones impositivas y de seguridad social. Y por último, plan por deudas aduaneras. 4 tipos diferentes de plan. Bueno, y en este caso, según la caducidad varía según el tipo de contribuyente. Si soy pequeño contribuyente, entidad sin fin de lucro, micro y pequeñas empresas, la caducidad se verifica por 3 cuotas consecutivas o alternadas a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas, o 1 o 2 cuotas, en este caso a los 60 días corridos con toda la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. De tratarse del resto del universo, que en este caso son las empresas medianas, tramo 1 y 2, y la categoría de demás contribuyentes, en este caso son 2 cuotas consecutivas o alternadas, en vez de 3, 2 cuotas, y 1 cuota a los 60 días corridos de la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. Ahora, causales de caducidad, y en este caso para todos los contribuyentes, que es muy parecido, es idéntico la restricción al anterior plan de pagos temporal de deuda vencidas al 30 de abril, puesto en vigencia por resolución 5361 en su momento. En este caso, para todos los contribuyentes, y esto es muy importante, aplica la causal de caducidad de adquisición de títulos valores para su posterior venta en moneda extranjera mediante transferencia al exterior, lo que vulgarmente se llama contado con liquidación, y esto sí es importante, mientras el plan se encuentre vigente. Es decir, mientras el plan se encuentre vigente, no puedo hacer estas operaciones. Si la hago, es una causal de caducidad independientemente del tipo de contribuyente o el tipo de plan que esté incorporado. Bueno, ¿cuáles son las condiciones generales? Bueno, la tasa de interés y la cantidad máxima de cuotas se determina según el tipo de contribuyente, de vuelta, a fecha de consolidación y el tipo de plan. ¿Qué son las cuestiones importantes que tenemos que saber? No se tiene en cuenta el perfil de cumplimiento del CIPER, como sí se tiene en cuenta en el plan permanente, por ejemplo, y esto es muy importante, desde el punto de vista financiero, no hay pago a cuenta, con lo cual no hay pago a cuenta. Bueno, requisitos para la adhesión y solicitud. Acá de esta parte la hemos sacado del micrositio de Mis Facilidades, donde establece requisitos que son los siguientes: poseer domicilio fiscal electrónico, tener presentadas las declaraciones juradas determinativas de los tributos o conceptos que voy a incorporar, tener la cuita activa sin limitaciones y declarar la CDU. Para la adhesión se va a hacer a través de Mis Facilidades, la opción Resolución 5425, Plan de Facilidad de Pago, obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2023, donde tengo que convalidar, modificar e incorporar obligaciones que quiere incorporar al plan, elijo el tipo de plan, selecciono el CBU y envío el plan. Bueno, y esto es importante, por eso lo resaltamos. ¿Qué establece el micrositio? Te dice que los planes no se rectifican. En caso de detección de errores, el contribuyente puede solicitar su anulación, y esto es importante, la anulación tiene que ser fundamentada. Y los fundamentos de la anulación se hacen a través del servicio de presentaciones digitales, trámite de planes de pago, anulaciones, cancelaciones, anticipadas totales y otras. Lo cual, sepámoslo, por si nos equivocamos. Bueno, característica de ingreso de las cuotas. Las cuotas son mensuales, iguales y consecutivas. El monto mínimo, 2.000 pesos. La tasa de interés será equivalente. Fíjense, 70% de la que corresponde a los intereses resarcitorios vigentes cuando se trate de pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro, micros y pequeñas empresas. Para ese universo, el 70% de la tasa de interés que rige para los intereses resarcitorios. De tratarse de empresas medianas, tramo 1 y tramo 2, el beneficio se reduce al 90%. Y para el resto de contribuyentes, que son básicamente las empresas grandes, le corresponde el 100% de los intereses resarcitorios.
Bueno, la presentación será comunicada a través del domicilio fiscal electrónico. Bueno, dijimos recién que el pago a cuenta no aplica y tasa de financiación. Acá dijimos que surge a aplicar el 70, 90 o 100% de la tasa de interés vigente resarcitoria a fecha de consolidación, que recordamos que hoy la tasa de interés resarcitorio es 5,91. Bueno, resumen de las características generales de este plan, ¿qué es lo que tenemos que saber por si nos llama un cliente? No tengo pago a cuenta, no condona multas ni intereses o sanciones. Se puede confeccionar N planes de pago, puedo definir determinados conceptos hoy, determinados conceptos o declaraciones juradas la semana que viene. Puedo confeccionar la cantidad de planes de pago que quiera. No permite refinanciación de planes vigentes, eso es muy importante. El límite es hasta 120 cuotas, que esto es muy significativo, con una inflación del 12%, una tasa de interés del 5,91 o más, si es reducida, financieramente, bueno, la deuda se va a minimizar. Y lo que tengo que saber, que la ventana se abre desde el 17 de octubre, posibilidad sistémica para el acogimiento, hasta el 29 de diciembre de 2023. Y esa fecha se cierra la ventana. Bueno, y acá tenemos el cuadro de los tipos de contribuyentes y las condiciones. Acá, por ejemplo, lo más beneficioso es pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro, micros y pequeñas empresas. Tengo cantidad máxima de cuota del plan general, 120, por ejemplo, y 70% de la tasa de interés resarcitorio, que es el 4,13% mensual. Por demás, beneficiosa. Las empresas medianas tramo 1 se reduce la cantidad de cuota de 120 a 72, de tratarse de deuda general, y la tasa de interés es del 5,31, mientras que para el resto de contribuyentes, mediana tramo 2 y el resto, la cantidad de cuota se reduce a 60 y la tasa de interés es la de resarcitorios del 5,91, de tratarse de deuda general. En el material tiene el resto de los tipos de planes con las diferentes cuotas y tasa de interés. Y bueno, a mí siempre me gusta ver las comparaciones porque, bueno, tengo que tomar una decisión. Entonces, lo que hoy tengo que saber es, hoy está vigente el plan permanente de la resolución 5321. Hasta el 29 de septiembre estuvo vigente el plan temporal del anterior alivio fiscal que había sido puesto en vigencia por la resolución 5361. Recordamos que eran deudas al 30 de abril del 2023. Y ahora, con vigencia sistémica desde el 17 de octubre hasta el 29 de diciembre, tengo este plan de deudas vencidas al 31 de agosto, que es temporal y puedo acogerme hasta el 29 de diciembre. Bueno, repasando las normas, la vigencia permanente y este es temporal. La caducidad, el plan permanente, tengo determinadas cuotas en mora. En esta resolución, la 5425, es lo mismo más que la restricción de contado con liquidación. No tengo perfil de cumplimiento, como sí tengo en el plan permanente. No tengo pago a cuenta, como sí tengo en determinados casos en el plan permanente. La cantidad máxima de cuotas sí es 120. Acá tenemos una diferencia con el plan del alivio fiscal anterior, de deudas vencidas al 30 de abril. Y aumenta la cantidad de cuotas, el límite de 84 a 120. Y tengo tope de tasa de interés resarcitorio, que esto es muy importante, que pasa de 90, 95 al 100 el plan permanente, al 70, 90 y 100%, con el detalle que vimos recién de los diferentes tipos de contribuyentes. Bueno, eso es un resumen del nuevo plan de facilidades de pago temporal. Ahora vamos a pasar a revista al resto de las medidas que el Ministerio de Economía anunció como medida de alivio fiscal para todos. Bueno, la segunda es suspensión de juicio de ejecución fiscal en medidas cautelares. Acá empezamos con la letra chica. ¿Quiénes son los sujetos alcanzados? ¿Son todos? No, son solamente
Las pymes, y son las pymes que son micro, pequeñas y medianas tramo 1, con certificado vigente, las personas humanas y asociaciones sin divisas consideradas pequeños contribuyentes y las entidades civiles sin fines de lucro. La vigencia de este caso es hasta fin de año, 31 de diciembre de 2023. Bueno, la tercera medida es la suspensión de exclusiones de monotributo y baja automática. Esto fue puesto en vigencia por la resolución 5421, ¿Qué dispone esta resolución? Bueno, hasta fin de año, la AFIP dejará de hacer los controles sistémicos que tienen como fin evaluar si corresponde la exclusión de pleno derecho de los monotributistas. Bueno, acá lo que tenemos que recordar que los controles sistémicos, uno del más popular es el que se refiere a los ingresos, límite de ingresos un año para atrás. Pero también tengo exclusiones por precio de alquileres, precio unitario de venta, depósitos bancarios, más de 3 unidades de explotación. Y acá, bueno, vemos un poco las desprolijidades, ¿no? Porque el anuncio del Ministerio de Economía, en este caso, lo que dice que se suspende las exclusiones por superar el límite de facturación hasta la actualización de la escala del año que viene. Está bien, eso es por el límite de facturación. Pero ¿qué pasa con el resto de las causales de exclusión? Por ejemplo, yo tengo 4 alquileres, tengo 4 fuentes de ingresos, automáticamente estoy fuera del monotributo. ¿Qué pasa? Me suspenden en este trimestre y el 2 de enero ya estoy fuera de monotributo. Desprolijidades que, bueno, que son cuestiones del apuro, pero cuestiones que tenemos que saber porque tenemos que asesorar correctamente a nuestros clientes. Y también esta resolución suspende transitoriamente las bajas por falta de pago y a fines de esto no computan los meses de septiembre a diciembre. Bueno, prórroga de vencimiento autónomos e IVA. Yo cuando vi el paper del Ministerio de Economía pensé que se refería a las pymes, que las pymes no iban a pagar el IVA de estos meses, pero no. Cuando empezamos a analizar, en este caso la letra chica de la resolución 5422, aplica a los trabajadores autónomos, sean o no pymes, pero no aplica a las empresas, se aplica a los trabajadores autónomos. ¿En qué consiste el beneficio? Bueno, consiste en prorrogar hasta marzo y abril de 2024 el aporte personal de la Seguridad Social y el IVA de los periodos septiembre a diciembre de 2023. Por ejemplo, septiembre, que te vence en octubre, si no sos pyme y tenés IVA diferido, ¿no? En vez de pagarlo en octubre, lo vas a pagar en marzo de 2024. 5 meses prácticamente gratis. Y establece, para que no queden excluidos los directores, que esta prórroga no alcanza a directores y administradores de sociedades, pero tienen una prórroga para el ingreso del aporte autónomos del mes de septiembre solamente hasta el lunes 23 de octubre. Lunes 23 de octubre. Y eso es lo que está establecido por la resolución 5422. Bueno, y la última modificación es el famoso retención de ganancias del 830, donde esto fue puesto en vigencia por la resolución 5423, que los sujetos alcanzados son las profesiones liberales y oficios. Acá recordamos aquellos profesionales no organizados en forma de empresa tienen una retención muy gravosa y siempre un límite muy bajo, que el límite era de 16.000 pesos aproximadamente. Bueno, se incrementa a partir de octubre el monto no sujeto a retención de hasta 160.000 pesos. Es el monto no sujeto a retención, aplicable a partir del 1 de octubre, y también se incrementa la escala específica para los distintos tramos de importes sujetos a retención con sus respectivas alícuotas. Y esto de vuelta aplica solamente para pagos de profesiones liberales y oficios. No aplica, por ejemplo, para pagos a directores que siguen con su tramo, con sus alícuotas y escala correspondientes. Bueno, y por último, este fue un anuncio, está en el paper que distribuyó el Ministerio de Economía y por eso que lo pusimos en el material. Se está estudiando un nuevo régimen opcional de presentación de declaraciones juradas y pago de impuestos, que se llama Simple. ¿Quiénes van a ser los sujetos alcanzados? Los autónomos profesionales que presten servicios. Este esquema va a implicar que quienes tengan ingresos hasta 15 salarios mínimos vital y móvil puedan optar por este régimen simplificado con las siguientes características. Va a ser un régimen distinto al de monotributo,
Va a ser un único pago mensual que va a abarcar seguridad social y ganancias. El importe del pago se determinará como un porcentaje de facturación y lo que tenemos que saber que en principio el anuncio del Ministerio de Economía nos dice que va a estar aplicable desde enero de 2024. Bueno, y este es el resumen general de los sujetos, como a mí me gusta por si nos llama un cliente y saber si aplica o no determinado beneficio o no. En el caso de la resolución 5421, que es la suspensión de monotributo de exclusiones, bueno, aplica para las pymes porque sabemos que las personas humanas autónomos o monotributistas pueden ser pyme, con lo cual las micropymes aplicaría, no aplica para el resto y sí aplicaría para pequeños contribuyentes. La prórroga del vencimiento de autónomos e IVA, bueno, sí, aplicaría para las pymes, las pequeñas pymes, en este caso de trabajadores autónomos, no organizados en forma de empresa. No aplica para las pymes medianas tramados, entidades sin fines de lucro ni el resto, sí aplicaría para los pequeños contribuyentes. Bueno, acá la aplicación de la resolución, modificación del 830, aplicaría para todos, ya sea para los sujetos que la sufren, como para la gente de retención que facilita su tarea. La suspensión de juicios y medidas cautelares, esto es muy importante, no aplica para las pymes, mediana tramo 2, ni para el resto de contribuyentes, tengamos cuidado con esto. Y por último, el plan de pagos de deudas vencidas al 31 de agosto aplica para todo el universo de contribuyentes. Bueno, les agradezco la atención, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Tres preguntas. La primera es si las retenciones de ganancias efectuadas y no depositadas se pueden regularizar en el nuevo plan de pagos temporal. La respuesta es sí. Esta obligación no está excluida expresamente, con lo cual se puede regularizar. Y es interesante esta pregunta porque, por ejemplo, en el plan de pagos permanente de la 5321, este concepto está expresamente excluido, pero en este plan de pagos no, con lo cual sí se puede incorporar al plan. La segunda es, nos preguntan respecto del monotributo, ¿hasta qué importe puede facturar un monotributista y no ser excluido? Y continúa, el año próximo puede ser excluido por lo que facturó de más en estos meses de 2023. Bueno, la respuesta es que lo que tenemos que saber, solamente la norma suspende hasta el 31 de diciembre las exclusiones sistémicas. Lo que tenemos que saber es que el artículo 20 de la ley no se modificó, con lo cual tenemos que pensar si en la próxima conducción de la Administración Federal a partir de enero, si no va a ser una barrera sistémica de todos estos meses que suspendió ese control sistémico. Con lo cual, lo primero que, bueno, esto es una cuestión de la AFIP que ante el cambio de conducción puede, digamos, no respetar esta suspensión y, bueno, a partir del año que viene empezar a hacer barreras sistémicas. ¿Qué dice el comunicado del Ministerio de Economía que dio motivo a esta resolución que puso la suspensión? Dice que el alivio fiscal para provisionales respecto del monotributo, el alivio expresamente, que comprende la suspensión de las exclusiones por superar el límite de facturación hasta la actualización de la escala del año que viene. Eso es lo que dice el paper del Ministerio de Economía. Si esto se cumplimentaría, lo que tenemos que saber, yendo a la pregunta concreta, es, la escala a hoy está actualizada al 1 de julio, con lo cual faltaría la actualización, que es el índice de movilidad provisional de septiembre y de diciembre. Lo que ya tenemos el dato es que el índice de movilidad provisional del mes de septiembre es 23,29, con lo cual faltaría el dato del índice de movilidad provisional de diciembre para ver cuál sería el techo en el caso de que la AFIP, bueno, respete esta suspensión y lo excluya del monotributo. Pero bueno, es un tema que si no modifican el artículo 20 de la ley, para mí, digamos,
digamos, no hay norma legal que lo respalde. Y por último, nos preguntan, en prórroga de marzo y abril de aporte de trabajadores autónomos, ¿el importe a pagar en marzo y abril va a ser el importe actual o el importe vigente al momento del pago? Yo entiendo que va a ser a valores actuales. Esto es una simple prórroga, con lo cual en el mes de abril o en el mes de marzo, según corresponda, se va a tener que depositar el aporte de autónomos vigente en los meses que correspondan a ese valor, al valor actual. Bueno, muchas gracias.